Jodesh Tov. La desubicación de la hora en 10 minutos más es porque estábamos en Tefilá, hoy en el octavo día de Hanukkah, Baruch Hashem, completando Minyan en nuestro Bet Midrash. Transcurre el último día de Hanukkah, también nos deja la luz de Hanukkah, nos deja en las manos de las luces de Shabbat, que así sea verdaderamente todo el escenario que nos ocupe en la vida, ¿no? Pasar de una luz a otra, pasar de una iluminación a otra, y también que tengamos todo el tema de la Torah con nosotros. Muy bien, estábamos hablando acerca justamente de la iluminación del rostro de las personas, y obviamente el concepto de lo que representa cuánto podemos hacer por el otro desde el punto de vista de Eharat Panim, de iluminar el rostro, quiere decir una mirada no solamente agradable, sino también que trae todo el aliento. Muy bien, bienvenidos entonces a este tiempo de Erev Shabbat Kodesh. Nos dice el Rav Volve, cuanto más profundicemos en pensar hacia dónde nuestra tarea, nuestro servicio espiritual, ¿no? Con respecto a todo lo que hacemos, con respecto a nuestro Creador, se dirige, obviamente, y hacia dónde nos debe llevar, nos debe conducir, vamos a encontrar que eventualmente el norte de, de nuestra búsqueda es ese concepto que hablaba la semana pasada el Rav de Menujá. Y la Menujá, como ustedes recuerdan, no habla del descanso físico. La Menujá tenía que ver con mucho más de ese descanso físico. El Rab decía la semana pasada, les recuerdo para los que no estuvieron o los que sí estuvieron y no recuerdan lo que hablaba el Rab, decir, él hablaba de un concepto de Menujá Penimit, de un descanso de lo que fuera el reparo interior y poder llegar a esa dimensión, decía el Rab, no es una de las tareas más fáciles reservadas a la persona. Dice, solamente quien puede llegar a esa estructura, a esa dimensión de lo que representa esa Menujá Penimit, él decía, solamente la persona que es Barda'at, una persona consciente, consciente quiere decir con conocimiento y conciencia, y una persona que Ben Aliyah, una persona que tiende eventualmente a partir de su accionar a un crecimiento cual y cuantitativo. Y por eso decía que los malvados, los perversos, aquellos que obviamente no tratan de mejorar su nivel de visión de la perspectiva de sí mismos y del mundo, entonces siempre viven, como en el lenguaje del Naví, que Kayam Nigrash, quiere decir como ese ruido de ese mar embravecido permanentemente, porque Ashket lo yuhal, porque dice el profeta, nunca pueden ser aguas tranquilas, por eso decimos en el Teilim de Shabbat, al Mei Menujot y en Aler, le pedimos, David Amelech le pide a Kadosh Baruj Hu que lo conduzca, como nadie suele hacerlo en mejor idioma, al Mei Menujot, quiere decir sobre aguas pacíficas, aguas tranquilas. Y por lo tanto, el hombre, obviamente, dice en general, tiene dos tendencias. Está aquella persona cuyos deseos permanentemente lo arrastran, lo conducen, obviamente, hacia afuera, quiere decir, hacia el mercado de la vida. Y obviamente todavía no pudo alcanzar el tiempo en el cual la persona halle la posibilidad de desarrollar un trabajo, una tarea espiritual por sí mismo, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, dice, todavía no llegó esa persona a lo que es a la Menujá Penimit, a eso que representa ese descanso interior. Y por eso nos decía el Rab la semana pasada, vuelvo a repetirles, al pueblo de Israel se le concedió la Menujá como un regalo. El Shabbat
decía el Rab, no es solamente una mitzvah, sino también un regalo. Mataná tová yeshli, como dice el Midrash, un buen regalo tengo que Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel. Entonces, eventualmente, este es el punto donde entramos hoy. Y obviamente la Mataná que nos dio para la menujá del Shabbat, para ese descanso que hablamos en el Shabbat y que no necesariamente, vuelvo a repetir, pasa por solo el descanso físico, se llama Neshama Yetera, ese alma adicional. Decía entonces el Rab, en cuanto nosotros podamos profundizar y considerar hacia dónde se dirige nuestra tarea personal, nuestro trabajo personal, hablamos en el punto de vista del trabajo espiritual, y hacia dónde eso nos debe eventualmente conducir, hacia dónde nos debe llegar, vamos a encontrar que la meta a la cual anhelamos llegar, el norte de esa búsqueda, es precisamente el concepto de Menujá Penimit, ese descanso, esa sensación de placer, de bienestar, de quietud, llamémoslo interior. Y esto es, obviamente, no tan solo una frase hecha, porque si fuera una frase hecha, entonces el Rab Volve, Zeher Tzadik Libraja, no la tomaría ni la pondría. Eventualmente la persona busca esa sensación de quietud interior. ¿Cuántas veces la hemos adquirido? ¿Cuántas veces la hemos alcanzado? No lo sé, no lo sé, pero no es fácil, no es fácil. Claro, la persona tiene que ser sincera consigo mismo ante todo, ¿no? O sea, la persona tiene que saber que uno se prepara en estas horas para recibir el Shabbat Kodesh y a veces, bueno, no logra conjugar todo lo que es su impronta, la impronta del Shabbat dentro de su vida. Y a veces se propuso hacer cosas muy importantes, pero así todo, obviamente, no ha logrado hacer esas cosas importantes, porque el Shabbat tuvo más sueño, estaba más cansado, eh, se distrajo con otras realidades, tuvo otros pensamientos, y a veces esa menujá, penimit, esa quietud interior no llegó. Yo creo que el Rab nos va a decir cómo alcanzar ese nivel. Dice, si logramos alcanzar el mérito de esa quietud interior, hemos adquirido absolutamente todo. Obviamente, no es una virtud por la cual se llega naturalmente. ¿Quién tiene el mérito de alcanzar esa menujá pnimit, esa quietud interior? Solamente la persona que, y dice el Rab, Shalom lo mikol tzad. Es interesante la expresión, ¿no? Shalom lo, la paz lo circunda en todos sus lados. Shalom lo im sevivató, la paz lo rodea con respecto a su medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese ser humano es kulo de arat panim. Porque ese ser humano es, ante todo y por sobre todo, un ser humano que su rostro ilumina. Eso también es bueno. Shalom lo imatzmo. No solamente con el medio externo él está en paz y quietud, sino está en paz y quietud consigo mismo. ¿Por qué? Porque sus fuerzas, todas sus fuerzas, están equilibradas, así como están limitadas. O sea, les ha puesto un límite a esas fuerzas. Shalom lo imbor'o. La paz también lo alcanza con su creador. ¿Por qué? Porque la persona llega a reconocer en su creación, en la creación de Dios, y de cómo el ser humano ha sido creado por él. Y así todo. Dice Rapolve, contados son los instantes en los cuales nosotros logramos sentir y percibir una menujá shel emet, una quietud, un reparo verdadero. Lo dice la tefilá de Shabbat a la tarde, en la minjá de Shabbat. Menujat ahava undavá, menujat, un reparo de amor y de nedavá,
de dar de uno lo mejor. Menujat emet una menujá de verdad y la fe donde se conjugan. Menujat shalom, beshalva, beashket, babetach. Una menujá de paz, de quietud, de silencio y de confianza y de seguridad. Menujat shlema shatar rotzema. Y esa menujá entera, completa, que tú deseas y anhelas. No hay ninguna duda de que esta es la tefilá que decimos en la minjá de Shabbat. No es curioso. Tal vez porque es la tefilá más difícil. Más ahora en estos tiempos aquí en Israel de invierno, en donde el Shabbat transcurre tan rápidamente que a veces entre un abrir y cerrar de ojos el Shabbat ha transcurrido. ¿Y qué hemos hecho durante ese Shabbat? ¿Cómo nos hemos prodigado durante ese Shabbat? Por eso el Rab dice, Menujat Abaum Dava, quiere decir esa menujá que dice la tefilá de la tarde, la amidá de la minjá de Shabbat. Esa menujá de amor y de entrega, menujá de verdad y de fe, menujá de paz, de quietud, de silencios y de seguridad y de tranquilidad. Una menujá, una quietud completa en la cual Dios obviamente se regocija. Sin embargo, nos dice el Rab que menujá libenu, una vez que la menujá se ha hecho un lugar en nuestro corazón, sentimos claramente y patentemente que no es esta una virtud natural, sino un sentimiento de unidad, de habernos unido maravillosamente con el Todopoderoso. Por eso dice la tefila de Minjá de Shabbat, y Akiru Baneja Beyede'u, tomarán conciencia tus hijos y habrán de saber. Beyediá Brura, van a saber con un conocimiento muy contundente, como dice la tefilá de Shabbat a la tarde. Esto es para que podamos siempre prestar un poco más de atención a la tefilá, aprendiendo de la tefilá, por supuesto. Kime itzeja y menujatam. Pues de ti proviene, obviamente, su menujá, su descanso. También el bitajón, también la confianza y la seguridad, que es la más alto de todos los escalones, está incluido en la menujá, en esa quietud y reparo. Y dice entonces el Jobot Alevavot, Rabbi Pejaye Ibn Pakuda, en su libro Los deberes del corazón, Ahma'uta bitajón u menujat nefesh aboteach. Si tú me preguntas, decía Rabbeinu Pejaye Ibn Pakuda, la esencia de la confianza y la seguridad, esa es la palabra bitajón, es la quietud del alma que está segura y confiada. Y que el corazón de la persona esté siempre próximo al Mishe Bataj Alab Sheyase Atov, que esté siempre confiado en aquel que su corazón esté confiado en aquel que haga el bien y lo correcto, en el tema Sheribtaj Alab que fie Joltov Dato. Quiere decir, en la medida de que esa persona pueda confiar en su capacidad y en su conocimiento, y entonces su tranquilidad estará asegurada. Quiere decir que Rabbeinu Bejaye Ben Pakuda dice, Bimnujat Nefesh, en ese reparo del alma, el hombre se une con su Creador y entonces no hay nada de afuera que lo pueda eventualmente atemorizar o preocupar. Vuelvo a repetir lo de Rabbeinu Bejaye y Ben Pakuda, que me parece muy sustantivo. En hebreo, Ahma'uta bitajón u menujat nefesh aboteach. Si tú me preguntas acerca de la esencia de lo que es la confianza y la seguridad, es la sensación de menujá, de quietud, de pacificación en el alma de la persona que tiene esa sensación de confianza y seguridad. Besheyeh libo samuch al mi shebatach alav.
y entonces que el corazón de esa persona siempre se encuentre próximo a quien él ha depositado su confianza y su seguridad. Y estará su corazón entonces apoyado en esa realidad, que en quien yo deposité mi confianza y mi seguridad, habrá de hacer lo bueno y lo correcto desde la perspectiva en la cual yo confié, que fíe todo de dato, y todo esto de acuerdo a su capacidad y a su conocimiento. Y por esto Volve nos dice que cuando se produce ese estadio tan ideal de Menujat Nefesh, ¿no? Así como la canción que cantamos en Shabbat, Menujá Besimcha Orla Yehudi, ¿no? También es Menujá Besimcha Orla Yehudi Yom Shabbat, ¿no? Entonces, es muy bonito todo esto, porque en última instancia, las melodías de Shabbat nos llevan también a poder percibir parte de esta tarea en la cual dice que cuando uno alcanza la Menujat Nefesh, ese reparo del alma, el alma emocional, entonces el hombre se une con su creador y no hay nada que lo pueda externo, ¿no? Lo pueda atemorizar o preocupar. Esto es, dice el Rab, cerrando este tercer sha'ar, tercer pórtico, dedicado a lo que es la tarea personal de la persona. Este es el Ma'agal HaKodesh, el circuito sagrado en nuestro entorno, en entorno nuestro, entorno del ser humano, que por su intermedio fluye ese pozo de aguas vivas, surgentes, y que saca de sí, como los pozos profundos, todo lo bueno, la sabiduría y todo atributo positivo y correcto. Y no como aparentemente Arzaata de Barimanal, no como el dictado o la teoría de estas cosas. No es una cuestión teórica lo que yo te estoy diciendo, dice el Rab, sino Omek Rab Tamun Baem. Hay una capa de profunda sapiencia y una profundidad muy íntima están atesoradas en ella. ¿Hasta dónde esas cosas habrán de llegar? Vamos a verlo a partir de cosas que están muy ocultas, muy incógnitas en el Zohar HaKadosh, en la parte 8. Entonces, en el Helic Aleph, perdón, la primera parte, la Aleph Amud Aleph, en la página 31a. Y lo cita aquí, obviamente, al autor italiano, el Rav Recanati, donde dice, Rabbi Shimon Paresh Pelukta, Patach Peamar. Dice que Rabbi Shimon estaba tratando de explicar una pelukta, una mahloket, Patach Beamar. Entonces empezó su explicación y dijo, Kera dichtiv leumata misgeret hiyena atabaot. Dice la Torá con respecto a varios artículos del Mishkan que tenían que tener tabaot, una suerte de anillos, ¿no? Por ejemplo, el Aarón Abberit, para ser transportado, no podía ser tocado. El Shulchan, la mesa de los panes de proposición. El Mizbeach HaZahav, el Mizbeach de oro, donde se hacía el incienso. Tenían que tener tabaot. Sobre esos tabaot se pasaban unos badim, quiere decir, unas maderas, eventualmente, a partir de los cuales se lo podía levantar tanto la mesa, como el Mizbeach, como el Aarón Abberit. Entonces pregunta Rabbi Shimon Paresh Pelukta. Empezaba a explicar esta mahloket. Dice, está escrito, Leumata Misgeret Hiyena Tabaot. Frente al marco estarán los anillos. La pregunta de Rabbi Shimon es, Ma'u Misgeret. ¿Qué significa ese marco? Dahu atar de Sagir velopatach bar bishbil hat dakik. Dice Rabbi Shimon, este es un lugar cerrado
que no se suele abrir excepto para algo mucho más fino y delicado que está dentro de él en forma más muy oculta, muy oculta. Y dice, Umikojo, y de su poder, Nitmale Or, se llenó de luz, Betzien Bashearim, Leadlika Nerot. Y por eso ordenó y remarcó que en los pórticos encender las velas, Umishum Sheuma Kom Ganus, Besatum, Unikra Misgeret. Y como es un lugar oculto y que no se lo puede ver, porque no permanece a la vista, se lo llamó Misgeret. ¿Qué significa Misgeret? Misgeret, ¿saben de la palabra de dónde viene la palabra marco? Misgeret, que es el marco, como ustedes me pueden ver a mí en este marco del Zoom. Misgeret tiene dentro de sí la palabra Samach Gimel Reish, Sagur, algo que está cerrado, algo que está oculto. Entonces, qué interesante. Ahora vamos a explicarle todo esto. Entonces, ese es el Misgeret. Y entonces dice Rabbi Shimon, en el Zohar, por supuesto, esto representa el mundo venidero, porque el mundo venidero se llama Misgeret. Así lo traduce el Baal Asulam. Y entonces, cuando explica el Lebush al Rekanati, el autor de Itiada, dice, Shenit Haber. Itiada es que se ha unido, en el sentido de Vayeda Elohim. Quiere decir cuando Dios obviamente sabe. Y cuando Dios sabe es porque está comprometido con la realidad que se vive. Y por lo tanto, el conocimiento, Mishapat, Umarba, Lejolat Dadim, abunda e inunda hacia todos lados de Koach HaChokhmah Be'atemunah, en la fuerza de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, todo esto parece ser, como dice el Rav Wolbe, algo que es difícil de poder comprender. Algo estamos tratando de entender desde la perspectiva de lo que es el mundo del oculto y aquello que no logramos ver y que de repente desde ese lugar surge la amplitud del conocimiento, la sabiduría, la abundancia, la plenitud de ese conocimiento. Dice Rav Wolbe en su lenguaje más simple, en la Noesek Benistarot. La verdad es que nosotros no solemos ocuparnos del mundo de lo oculto. Ahora, en la medida que yo me propongo entender las cosas desde su sentido más simple, creo, dice Rav Wolbe, que el secreto del Misgeret, ese Misgeret que está hablando, ¿no? Que el Pasuk decía, Le umata Misgeret tihiyena atabaot. Con relación al Misgeret estarán los anillos. Dice Rav, yo creo que el secreto oculto del Misgeret es Sod Apenimiut. Es el secreto de lo que es esa dimensión de la intimidad, del mundo interior, el mundo venidero. Asherrak Bishvil Dak Adat, que solo para la persona que es una persona muy delicada, muy fina en el conocimiento, le alcanzan a él, le llegan a él, y entonces solamente a esa persona, a partir de la fuerza de su conocimiento, todo se llena de luz en su derredor, porque este es el concepto de Earat Panim, ese rostro iluminado. Y hacia afuera parecería estar muy limitada, no se la ve en su completitud. ¿Para qué? Para que no se distorsione esa plenitud del alumbramiento, de la luminosidad en los ámbitos externos y profanos. Por lo tanto, dice Rav Wolbe, miren, el concepto de Shefa, la plenitud, lo abundante, y el tzimtzum, y aquello que se contrae, la luz,
la iluminación y el límite, o sea, la luz cuando se expande en todo sentido. Pero aquí estamos hablando de una expansión y una concentración, ambas, la unión de ambas, y todo conjuntamente es el secreto del conocimiento. Y aquí es un tema muy importante lo que está terminando de decirnos el Rab Wolbe. Dice, cuán maravillosas son las palabras del Zohar al final de este comentario. Misgeret, ese concepto del Misgeret, Dau alma de ate. El Misgeret se refiere al mundo venidero. Ese círculo que está limitado en derredor, donde hay una fuente de agua permanente que va surgiendo, es el secreto del mundo venidero. Y por eso decía el Rab, el anterior, el Jobot Alevavot, los deberes del corazón, por medio del conocimiento nosotros tenemos la capacidad de evocar la virtud de la menujá, del descanso. Ma'agal Ze, ese círculo es el descanso, el reparo interior. La persona, el ser humano, está profundamente arraigado en su Dios y está gadur, está limitado, está allí, en ese marco, para que no se aleje de sí mismo y, por sobre todas las cosas, para que no se haga de sí mismo un ser común, un ser profano. Y dentro de sus límites hay una plenitud de conocimientos y de iluminación de su rostro. Ese es el Ben Haolam Abba. Ese es el ser humano que es meritorio del mundo venidero. Y el Shabbat Kodesh, como dicen nuestros sabios, es Me'ain Olam Abba. Shabbat Kodesh es una suerte de mundo venidero. Entonces el Rab toma su última reflexión y dice, Noraim Advarim. Las cosas son conmovedoras. En la medida de que nosotros como personas adquirimos el mérito de la menujá, de ese descanso, de esa quietud de Shabbat, la persona puede tomar conocimiento, conciencia, hasta cuánto la persona se acerca al mundo venidero. Y si no lo molesta a él, y su conciencia le recuerda a él Menujat Anefesh, el reparo del alma, Ashrelo, dice, fantástico, feliz para él, Kinatúa Ube Ketushá, porque esa persona está plantado en la santidad. Mushrash está arraigado en el mundo de la divinidad. A ese descanso, a esa quietud, está sedienta el alma, Same'a Nafshi, como dice el Teilim. Ese es el descanso, ese es el verdadero descanso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el resumen? Ahora que llegamos al resumen final de todo este capítulo, obviamente, del capítulo 12, el capítulo 12, que es el final de este Shar Shirishi, y a partir de aquí entraremos en una nueva dimensión. Aquí estábamos hablando fundamentalmente de todo lo que es el Da'at Atzmenu, ¿no? O sea, cómo la persona debe tratar por sobre todas las cosas de llegar a ese autoconocimiento, a esa conciencia personal en cuanto a la acción. Entonces, hemos visto que la luminosidad de la persona no es tan solo una cuestión exterior, sino y por sobre todo, ante todo, es una dimensión interior. Y esa es la tarea a la cual tenemos que tratar de sumarnos
diligentemente, obviamente, en cada momento de la semana, cada día de la semana, pero fundamentalmente en el día de Shabbat. Nos dice Rab, para finalizar todo este componente, hemos intentado exponer las bases de la Avodah Atzmit, de la tarea personal, en el tikkun, en la corrección de nuestras virtudes o de nuestros defectos. Es imposible, dice el Rab, no nos era posible aclarar estos fundamentos de esa tarea reservada a cada persona individual, de acuerdo, obviamente, a su composición de sus propias virtudes o defectos. Tampoco pudimos echar luz sobre todas las midot, como estudiamos en algún momento con el Rambam. Estamos estudiando los domingos en Shemona Perakim. Todavía es intenso y muy extenso el trabajo delante de cada uno y uno, a fin de poder realmente echar luz sobre sus virtudes o defectos, midot, y de cuáles son los caminos en los cuales individualmente cada uno debería ingresar. De todas maneras, si no contamos con los principios que fueron explicados en los capítulos anteriores, sería difícil, casi imposible, llegar a una completitud determinada, pequeña. Beima y Karim Alalu dice, y con esos principios, Inhanu et Ayesod, hemos construido el fundamento, le beriut amitot kulam, para el estado de salud de todas nuestras mitot, es decir, mejorar las buenas y, por supuesto, superar las malas. Y con todo lo que hemos explicado de ese Rab, todavía no pudimos sacarnos el yugo que está sobre cada uno de nosotros. Y cuando digo yugo es algo que hace peso sobre nuestros cuellos para encontrar nuestros caminos en Avodat Hamidot, en cómo podemos realmente trabajar nuestras midot. Quiere decir, la midá es la medida, el atributo, la cualidad o el defecto, lo bueno y lo defectivo. Una regla muy importante había dicho el Gaón de Vilna, el Gaón Rab Eliyahu de Vilna. Dijo el Rab de Vilna, Machshavot be'etzat tikon u'betachbulot aseh milchama. Dice el libro de Mishlei, maravilloso. Otra vez en su mensaje el rey Shlomo dice, Machshavot be'etzat tikon. Cuando la persona empieza a elucubrar pensamientos, entonces esos pensamientos tienen que ser construidos a partir de ¿qué? De una etzá. Quiere decir de un consejo. Quiere decir de algo elaborado. Ubetachbulot aseh milchama. Pero la guerra, cuando hay que enfrentar el problema, enfréntalo no con mahashabot, no con pensamientos equilibrados o elucubrados, sino betachbulot. Tajbulá quiere decir estrategia, en este caso, en la extensión, ¿no? La palabra tajbulá a veces se la traduce como algo que es, que vendría a ser como provocativamente mentiroso, como un engaño. Con engaño haz la guerra. Y en realidad no es engaño la palabra tajbulá. Estudiamos, me acuerdo, hace no sé cuánto, ya más de 30 años. Estábamos con mi amigo el Rab de Vitón y un tío suyo, Alaba Shalom, que ha fallecido este año, el profesor de Yosef Faur, Rab Yosef Faur, de Hatzadik Libraja. Y me acuerdo que él solía venir a la Argentina y era un hombre muy cuestionado en todos sus ámbitos, pero un hombre muy sabio.
y un Talmid Jajam de aquellos que lamentablemente ya no quedan. Me acuerdo como hasta el día de hoy, yo, no sé, tendría 30 años, estoy hablando de 35 años atrás, tomando un café en la zona de Barrio Norte, donde él se hospedaba. Eh, y entonces hablaba, ¿qué significa Betahbulot Aselejami Jama? ¿Qué significa? Me acuerdo de este pasuk. ¿Qué significa? O sea, los pensamientos tienen que estar ordenados y tienen que estar nomás be'etzático. El pensamiento tiene que estar siempre ordenado y tiene que tener una estructura y tiene que establecerse de una manera determinada. Pero Betahbulot hace milhamá. ¿Qué significa Tahbulot? La verdad, no sabía. Aprendí en ese momento el sentido. Quiero que a partir de ese momento se me abrió a mí otro camino en el pensamiento y por eso me dediqué a estudiar comentaristas que tenían obviamente toda una perspectiva maravillosa desde ese lugar, una perspectiva muy, muy importante, muy impactante, desde el conocimiento gramatical y de también sintáctico y del origen de las palabras. El Rab Faur, Zecher Tzadik Libraja, decía, Tajbulot, ¿de dónde viene? Siempre hay que buscar la raíz de la palabra, Tajbula. Si ustedes buscan la palabra adentro, van a encontrar tres letras que son el Shoresh. Het, Bet y Lamet. Hebel. Hebel. ¿Qué significa Hebel? Hebel es una cuerda, es una soga. Entonces dice, ¿qué significa? ¿Que con cuerdas, con sogas tengo que hacer la guerra? Dice, no. Tajbulot. Dice, mira, las embarcaciones antiguas, o las naves a vela. Entonces, ¿cómo hace el conductor de esa nave a vela para poder dirigir su nave? Sin motor. Entonces tiene en sus manos un hebel. Y ese hebel lo va moviendo en función del viento. Tajbulot hace milhamá. Hay que saber ubicarse, decía el Rab, Zecher Tzadik Libraja. Lo recuerdo hoy como hasta el día de hoy, con tanta efusividad que lo decía. La persona cuando quiere enfrentar situaciones distintas en su vida, conflictos en su vida, Betahbulot ta'ase milhamá. Tajbulot. Toma las riendas de la cosa y trata de moverte. Sé un poquito flexible. No solamente con pensamientos ordenados, estructurados, que así voy a dar realmente Machshavot Be'etzatikon. Porque cuando tú me venís a pedir a mí un consejo, entonces yo tengo que ir ordenándome mis pensamientos. Y tengo que ir acorde a lo que tú me estás preguntando y llevarlo en una perspectiva muchísimo más elaborada. La milhamá significa el conflicto, significa el desorden. Y en ese momento es como un mar embravecido la guerra. Entonces entendía lo que decía Rafa Ur, Zecher Tzadik Libraja, realmente. Decía Betahbulot. Tú tienes que mover el Hebel, lo vas moviendo derecha para que pueda ir hacia una dirección o izquierda o tener la cuerda tendida para saber cómo enfrentar. Dice el Gaón de Vilna, perdón, que me fui a una experiencia personal, pero aprovechamos para hacer que las palabras de los sabios, dice que cuando citamos a alguien, lo que dijo esa persona, Sefatav dovevot bakever. Sus labios empiezan a moverse en su sepultura. Entonces, quiera Dios que pueda traer a todos aquellos que amamos y que aprendimos de ellos, que los quisimos a lo largo de la vida, otra vez en el tiempo de Tejiat Ametim, de la resurrección. Dice entonces, el pensamiento sabrás de construir con consejos en forma ordenada. La guerra, Tajbulot, quiere decir que hay que tener artimañas, hay que saber cómo manejarse para la guerra. Dice
el Gaón de Vilna, Echle lech bederech Hashem, cómo encaminarnos en el camino de Dios, Tzarich leityaetz im chachamim, por supuesto que hay que, para poder encaminarnos en el camino de Hashem, tenemos que alcanzar el consejo con sabios y con personas justas que se encaminan ya en el camino de Dios y que jamás se han tropezado con una piedra y que es una piedra que provoca daño y que se llama el impulso del mal. Benilhom y Yetzer Hara, también tenemos que luchar contra el impulso del mal. Dice, Tzarich be'atzmo, en este caso, no tengo que ir a los sabios para preguntar cómo hago para vencer el Yetzer Hara. No, esa tarea para vencer el impulso del mal es una tarea personal, dice. Betachbulot, tú tenés que tener la cuerda, como decía el Ram Shaul. Acá no hay consejo. Tú no puedes pedir consejo como para poder vencer tus actitudes negativas, tu impulso negativo. Ahí es tú mismo. Tú tienes que tomar las riendas de tu vida, diría, citando al Rab Faur Zecher Tzadik Libraja. Y el Rab Borbe dice, cuando yo quiero saber cómo llegar a servir a mi Dios, el camino está trazado. Ve a consultar a los hombres sabios y justos. Cuando tengo que vencer al impulso del mal, la tarea es tuya. Cuán verdaderas son las palabras del Rab, del Gaón de Vilna, dice el Rab Borbe. El camino trazado para servir a Dios lo recibimos de los grandes de las generaciones, de los sabios. Pero en la guerra contra el impulso, en la batalla contra el impulso, es imposible apoyarse sobre los consejos de los demás, nada más. Esa persona que pregunta consejos sobre cada paso en la tarea involucrada con las cualidades o defectos, esa es una señal, dice, que las cosas no lo tocan a él en la profundidad y que no está dispuesto a invertir mucho pensamiento y mucho esfuerzo en el trabajo de sus midot, de sus cualidades. Interesante, ¿no? ¿Qué pasa a veces que nos encontramos con ese medio donde se consulta por cada cosa? Y a veces uno se siente realmente molesto, pero no molesto porque la consulta, sino molesto porque hay cosas que la persona tiene que descubrir por sí mismo. Hay cosas que la persona, él mismo, betajbulota semir jamás. Tú tienes que encontrar la respuesta a determinadas cosas. Si tienes una duda de cómo se cumple tal o cual alajá, está bien. Y si tenemos alguna forma de cómo acercarnos al camino de Dios y no sé cómo hacerlo, voy a consultar a un sabio. Voy a ir de mi maestro. Pero el resto hay que trabajarlo, ¿no? Uno mismo. Entonces dice el Rab Sofdobar, finalmente, después de todo lo que se explicó y después de todo lo que se puede explicar, ha quedado Abodat Amidot, Abodat Tzfuna. La tarea esa en la cual venimos a trabajar todo lo que representa nuestra condición humana, la midá, el atributo o el defecto, lo que venimos a corregir, queda siendo una Abodat Tzfuna, una tarea oculta, no es una tarea expuesta, donde nosotros, las personas, tenemos que trabajarlas, esas tareas, cómo mejorar las cosas, Beinole Benatzmo, cada uno para consigo mismo, estando muy atentos y con una renovación permanente, porque siempre, siempre hay que prestar atención a lo que son las midot. Midot como cualidades, insisto, y midot como defectos. Pero ocurre, dice el Rab, que a veces no llegamos todavía a conocernos a nosotros mismos lo suficiente y tal vez se han modificado nuestras midot en el recorrido de los tiempos.
y con todo lo que nos hemos esforzado en saber y en corregir, vamos a llegar tal vez a capas mucho más profundas en nuestra alma, donde allí se suelen ocultar tendencias que desconocíamos y las vamos a hacer, obviamente, a esas tendencias, obviamente, el tema de nuestra tarea. ¿Por qué? Porque no hay final, la Avodat Shlemut, para la tarea esta del ser una persona completa e íntegra, que es en última instancia Avodat Amidot, que es lo que se resume como la tarea reservada a nuestra condición de ser, nuestras cualidades o defectos. No tiene límite. Es lo que decía el Gaón de Vilna. Decía el Gaón de Vilna, Kimashe Adam Chai, porque lo que el hombre ha de vivir, Ukedei Lishbor, Mashelo Shabarat Ena Otamida. Todo lo que vamos a vivir, dice él, es lo que vamos a vivir para poder quebrar lo que no pudo hacer hasta ahora con esa dimensión llamada Midah y en este caso defecto. Torah Midot, para cerrar, la Torah de las Midot, hablemos de las condiciones humanas, ¿sí? Es la tarea de aquellos hombres que son llamados Benei Aliyah. No son personas elegidas, no, son Benei Aliyah. Son personas que han logrado crecer. Existen Benei Aliyah, existen de esas personas en nuestra generación, dice el Rab, como en cada generación, y son hoy verdaderamente pocos, como dijimos. Los Benei Aliyah, esos hombres de grado elevado en esta generación, comienzan desde un escalón mucho más bajo de aquellos de generaciones anteriores. Y las dificultades son muchas más hoy en día. Mi'ut Adorot, el hecho de que las generaciones se han empequeñecido, estamos hablando moralmente, ¿no? Betimtum Alev, dice Rab, y este corazón que no deja de opacarse y de atontarse, si se puede decir así, va perdiendo lucidez. No es tan solo un tema para discusión, una discusión teórica, sino son una realidad espiritual. La persona que quiere verdaderamente elevarse siente esas cosas en sí mismo con una relación hacia los ancianos de la generación y aquellos que fueron generaciones, ancestros anteriores. Pero quien no logra trabajar en sí mismo no puede ver ni esa minoría, cómo se han reducido las generaciones, tampoco ese corazón opacado, atontado, sino que también la aliá, ese crecimiento y ese tikkun, esa capacidad correctiva, tampoco forman parte de su vida. Quiere decir, yo tengo que tener conciencia, dice Rav Volve, también de la etapa que estoy viviendo. No podemos ahora pensar que estamos viviendo en las mismas condiciones que vivía en la época del Rambam. No hablamos de económicas, no hablamos de seguridad, no, estamos hablando de las condiciones morales, esenciales, cómo esas generaciones eran dor de generaciones de conciencia y conocimiento. Ustedes me dirán, bueno, pero en esta época también tenemos muchos rabanim. No estamos hablando de rabanim, estamos hablando de personas comunes. No estamos hablando de liderazgos como Moshe Rabbeinu o Abraham Avinu. No. Si la persona no logra concebir que se encuentra en un ámbito donde se ha producido un desgaste moral en las generaciones, así como un corazón que está obnubilado a ese nivel, entonces seguramente todos sus procesos estarán lejos de él. La Torah de las Midot,
la conciencia y el aprendizaje sobre las midot, sobre las cualidades, insisto, virtudes o defectos, es eterna. Y las leyes que hablan sobre las conductas de las personas no son menos importantes que las leyes de Shabbat, dice. Y más aún dice, son las leyes que hablan sobre de 8, ¿no? 10 Adam, como dice Rambam, muchos niveles de conducta y muchos pareceres y pensamientos hay en los hombres. Esas ilhot de Ot son las que hacen, las que le dan vida y existencia a ese caminar en los caminos de Hashem, bendito sea. Por lo tanto, Torat Midot, hoy ese mundo de las Midot, es una suerte de Sitre Torah. Es algo de uno de los aspectos ocultos de la Torah. El Zohar Kadosh y también el Sagrado Zohar y los escritos del Arizal y los restantes escritos de los cabalistas están abiertos en amplitud con respecto a estos temas. Y frente a todo esto, dice Hamidot Atzumah Beasegura. Y a pesar de todo eso, a pesar de que hay tanto escrito, Torat Hamidot dice todo lo que está relacionado con la condición humana sigue oculta y segura, cerrada. Todavía la mayor parte de esta es Torah Shebe'al Peh, es una Torah oral y depende de lo que el hombre mevin midato, de lo que cada uno de nosotros puede deducir a partir de su propia sapiencia. Pero, dice Rab, cerrando este tercer sha'ar, dice, Abalzot alenu ladat, esto debemos saber. כי העוסק בתורת המידות להלכה ולמעשה הוא העוסק בדעת ברוך. Toda aquella persona que se ocupa de Torat Midot, de todo aquello que representa mi condición moral, Midot, tanto en la halajá como en el Maaseh, no solamente en la teoría del estudio, sino también en la práctica del estudio, es la persona que se ocupa en Da'at Bor'o, en saber de su creador. Y esto no es poca cosa. Cita al profeta Irmía, conocida cita, Koamar Hashem, así dice Hashem, Alitalel Jajam Bejochmato, que no se alabe, ni se alabe, sí, el sabio con su sabiduría, Bealitalel Akibor Biburato, y que tampoco se ufane el hombre valiente con su heroísmo y su valentía, Bealitalel Ashir Beoshro, que tampoco se ufane el rico con su riqueza, Kim Bezot Itahalel Amitalel. La única forma de poder verdaderamente sentido el hombre alabarse a sí mismo y sentir verdaderamente ese profundo regocijo y satisfacción es Haskel Beyadoti, es incrementando la sabiduría y el conocimiento y la conciencia de saber a Dios. Que Ani Hashem, pues yo soy Hashem, dice el profeta Yirmiyahu, capítulo 9, Ose Mishpat Chesed Mishpat Utzedakah Ba'aretz, soy yo Hashem, quien establezco la bondad, la justicia y la tzedaká en la tierra, porque eso es lo que yo deseo. Nos hizo saber el Todopoderoso a través de su profeta Irmiyahu, qué es lo que quiere. Y explica al Radak, Rabbi David Kimchi, Beyediata él, qué significa Yadoa Oti, saber a Dios. Saber a Dios es la Lejet Bidrajah, encaminarse en sus caminos, la Asot Geset u Mishpat Uzdaka, estableciendo un parámetro de Geset, este triángulo básico, la bondad, el Mishpat, la justicia y la Tzedaka, la justicia social, Kijen Ose Otamhu, porque así dice Radak, Rabbi David Kimchi, es como el Todopoderoso hace esta realidad. Y aquí entonces termina este Sha'ar HaShelishi. Recuerdo que el Rab Volve,
tiene organizado su libro así lo venimos estudiando, Sha'ar Rishon, la primera puerta, el Sha'ar Sheni, la segunda puerta, y aquí estamos terminando el Sha'ar Shelishi. Nos queda ahora el Sha'ar Revi'i, obviamente el cuarto de todo esto, y que todavía nos falta algo para terminar el tercer párrafo, que es el Da'at Torah, que es ahora la conciencia, el conocimiento de la Torah, y aquí entonces vamos a estudiar un mundo fascinante, no cerrando todavía, perdón, nos falta cerrar el Da'at Torah, que tenemos un buen trayecto para estudiar lo que es el conocimiento de la Torah. Bueno, muy bien, esto es lo que hemos cumplido hasta el día de hoy, cerrando también un capítulo más en la vida maravillosa de lo que representa el Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, que nos permite a nosotros, bueno, no solamente estudiar, sino evocar la memoria de seres muy queridos. Hoy, Perashat Miketz es también el ámbito, como explicamos ayer en Perashat Shavua, de la conjunción de Yosef con Hanukkah. En última instancia, como dicen los Jajamim, Ketz Sam la Hoshech. No hay ninguna duda de que con Hanukkah, Akadosh Baruj Hu también puso el límite a la oscuridad, y esa oscuridad que estudiábamos ayer en la clase de las señoras se llamaba, de acuerdo a la comunicación tan excluyente de los Jajamim, cuando anuncian el versículo de la creación, y la tierra estaba desierta y vacía, y la oscuridad se cernía sobre la faz del abismo. Ese versículo, los Rabbanim lo entendieron asociado a los 4 imperios. Be'aretz Haitat Tohu, ese vacío, se refiere a Babel, porque Babel creó un vacío existencial en el pueblo judío, no solamente por el Galut, sino también por la destrucción del Bet HaMikdash. Luego nos dice Babohu. Babohu es el estado de confusión, la pérdida de la conciencia. Y eso fue Parás, Persia, que llevó a los judíos eventualmente hacia un lugar de confort en donde perdieron su conciencia nacional y estuvieron a riesgo de perder su vida física. Hoshech se refiere a Yaván. Increíblemente, Hoshech, Yaván, que nadie apostaría por decir que Grecia es la oscuridad. Los rabinos no tuvieron empacho en decir que era la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos pretendieron, obviamente, cerrar esos manantiales del vínculo del hombre con Dios, de ese vínculo que lleva a esa situación, como explica el Rab, de Earat Panim, de esa iluminación del rostro, de esa capacidad del hombre de poder ser un transmisor de valores, de acciones, no solamente para sí mismo, sino para su entorno. Y por último, ese Hoshech, esa oscuridad que es Grecia, increíblemente, al Pene Tehom. Tehom, el abismo, dice, es Roma. ¿Y por qué se lo llama Tehom, el abismo? Porque el Tehom no tiene fin. Todavía estamos en ese exilio de Roma, lamentablemente, en donde Am Israel todavía no ha vuelto de su exilio definitivo, cosa que esperemos que ocurra próximamente en nuestros días. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, Chodesh Tov y mucha, mucha Beriut. Fundamentalmente que tengan mucha, mucha salud. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. ¿Sí? Estemos bien. Shabbat Shalom, Umeborach.